Una mochila rosa manchada de chocolate. Una cámara fotográfica con el rollo sin revelar. Los últimos vestigios de una familia que se desvaneció en el aire después de un viaje soñado a París. Durante 12 largos años, Carmen Herrera buscó desesperadamente a su esposo Matías y a su pequeña hija Laura, quienes desaparecieron misteriosamente en julio de 1988 tras regresar de Francia. ¿Qué pasó realmente con esta familia mexicana trabajadora que nunca llegó a casa después de cumplir el sueño de conocer la Torre Eiffel? ¿Por qué las autoridades de dos países fueron incapaces de encontrar una sola pista durante más de una década? ¿Cómo es posible que un padre de 42 años y su hija de 11 años simplemente desaparecieran sin dejar rastro? La respuesta llegó de la manera más inesperada, en un mercado de pulgas de Guadalajara, donde el destino colocó frente a Carmen los objetos que había perdido hace 12 años. Lo que descubrió después cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición de su familia, revelando una verdad más oscura y perturbadora de lo que jamás pudo imaginar. Esta es la historia de una búsqueda incansable, de secretos enterrados en las profundidades de la corrupción institucional, y de una madre que nunca se rindió hasta encontrar la verdad. Después de 12 años de silencio, los muertos por fin podrán descansar en paz. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Era el verano de 1988 cuando Matías Herrera tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. Un hombre de 42 años, trabajador incansable en una fábrica textil de Guadalajara, había ahorrado durante 3 años para cumplir el sueño de su hija Laura de conocer París. La niña de apenas 11 años había visto fotografías de la Torre Eiffel en sus libros escolares y no dejaba de hablar sobre los castillos franceses. «Papá, ¿de verdad vamos a ir?», le preguntaba Laura cada noche antes de dormir, sus ojos brillando con la inocencia de quien aún creía que todos los sueños eran posibles. Matías siempre le respondía con una sonrisa cansada pero llena de amor, asegurándole que pronto estarían caminando por las calles de París. Carmen, la esposa de Matías y madre de Laura, veía con preocupación los preparativos del viaje. No era que no quisiera que su familia fuera feliz, pero algo en su interior le decía que este viaje no era una buena idea. Tal vez era la intuición maternal, o quizás la preocupación por el dinero que tanto les había costado reunir. El 15 de julio de 1988, padre e hija abordaron un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia París, con escala en la Ciudad de México. Carmen los despidió en el aeropuerto, abrazando fuertemente a su pequeña Laura y susurrándole al oído que se portara bien con su papá. Matías llevaba consigo una pequeña maleta con ropa para una semana, su pasaporte recién tramitado, y todos los ahorros familiares convertidos en francos franceses. El plan era simple, una semana de turismo en París, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad Luz. Matías había reservado una pequeña habitación en un hotel económico del Distrito 18, cerca de Montmartre. Laura llevaba su cámara desechable, regalo de su abuela, para capturar todos los momentos especiales que vivirían juntos. Los primeros días en París transcurrieron según lo planeado. Las postales que enviaron a Carmen mostraban a un padre orgulloso y una hija radiante de felicidad frente a monumentos históricos. En la última postal, fechada el 20 de julio, Laura escribió con su letra infantil: «Mamá, París es más bonito de lo que imaginaba. Papá me compró un souvenir muy lindo. Te extrañamos mucho». Pero esa postal sería la última comunicación que Carmen recibiría de su familia. El vuelo de regreso estaba programado para el 22 de julio de 1988, pero Matías y Laura nunca lo abordaron. Cuando Carmen llegó al aeropuerto para recibirlos, la terrible noticia la golpeó como un martillo: su esposo e hija no habían aparecido para tomar el vuelo. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas telefónicas, gestiones burocráticas y una angustia que Carmen nunca había experimentado. La embajada mexicana en París se mostró comprensiva pero poco efectiva. Los funcionarios le explicaron que casos como este eran más comunes de lo que se pensaba: turistas que decidían extender su estancia, que perdían documentos o que simplemente cambiaban sus planes sin avisar. Señora Herrera, debe tener paciencia. Muchas veces las personas se quedan más tiempo del planeado y olvidan comunicarse con sus familias, le decía por teléfono el cónsul,
con una voz que intentaba ser tranquilizadora pero que solo aumentaba la desesperación de Carmen. Sin embargo, Carmen conocía a su esposo. Matías era un hombre responsable, puntual hasta el extremo, que jamás habría gastado dinero extra en quedarse más días en París. Además, él sabía que ella estaría preocupada. Algo terrible había pasado, estaba segura de ello. La policía francesa inició una investigación rutinaria. Visitaron el hotel donde se habían hospedado Matías y Laura, pero el personal apenas los recordaba. Según el registro, habían pagado su cuenta el 21 de julio por la mañana y habían dejado el hotel con sus pertenencias. Las cámaras de seguridad del lugar eran de mala calidad y no proporcionaron información útil. Los investigadores también revisaron los aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses. No había registro de que padre e hija hubieran comprado boletos para ningún destino. Era como si hubieran desaparecido en el aire después de salir del hotel aquella mañana de julio. Carmen vendió todos sus ahorros, pidió préstamos a familiares y amigos, e incluso hipotecó la pequeña casa familiar para financiar su propio viaje a París. Llegó a Francia 3 semanas después de la desaparición, decidida a encontrar a su familia por sus propios medios. Durante 2 meses, Carmen recorrió las calles de París con fotografías de Matías y Laura, preguntando en cada café, cada tienda, cada lugar turístico si alguien los había visto. Habló con comerciantes, taxistas, guías turísticos, cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con ellos. Algunos creían recordar haber visto a la niña de cabello largo y sonrisa dulce, pero nadie podía proporcionar información concreta. La búsqueda se extendió más allá de París. Carmen viajó a otras ciudades francesas, pensando que tal vez Matías había decidido mostrarle más lugares a Laura. Visitó Versalles, Lyon, Marsella, siempre con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero cada día que pasaba, la realidad se volvía más cruda. Su familia había desaparecido sin dejar rastro. Al regresar a México, Carmen se enfrentó a una burocracia que parecía diseñada para desalentar a las familias en situaciones como la suya. Las autoridades mexicanas le explicaron que, al haber desaparecido en territorio francés, el caso no era de su jurisdicción directa. La embajada francesa en México se limitaba a tomar nota de su denuncia y prometer mantenerla informada de cualquier novedad. Señora, comprenda que estos casos internacionales son muy complicados, le decía el funcionario de la Procuraduría, moviendo papeles en su escritorio sin realmente prestarle atención. Además, técnicamente no podemos declarar a personas como desaparecidas hasta que hayan pasado varios años sin contacto. Carmen se dio cuenta de que estaba sola en esta búsqueda. Los medios de comunicación locales cubrieron brevemente la historia, pero pronto otras noticias ocuparon los titulares. La desaparición de un obrero y su hija en París no era lo suficientemente sensacional para mantener la atención pública. Los meses se convirtieron en años, y Carmen desarrolló una rutina obsesiva. Cada mañana revisaba el correo, esperando una carta de Francia. Cada tarde llamaba a la embajada, preguntando si había novedades. Los funcionarios comenzaron a reconocer su voz y sus peticiones se volvieron cada vez más breves y desalentadoras. La situación económica de Carmen se deterioró rápidamente. Sin el sueldo de Matías y habiendo gastado todos sus ahorros en la búsqueda, tuvo que tomar trabajos de limpieza para poder pagar las deudas que había contraído. La casa que una vez fue un hogar lleno de risas se convirtió en un lugar silencioso, lleno de fotografías y recuerdos de una familia que ya no existía. Los vecinos y familiares, inicialmente comprensivos y solidarios, comenzaron a sugerir que Carmen debía seguir adelante y aceptar la realidad. Algunos insinuaban que tal vez Matías había abandonado a su familia intencionalmente, comenzando una nueva vida en Francia. Estas sugerencias herían profundamente a Carmen, quien conocía el carácter de su esposo y sabía que él jamás habría abandonado a su familia. Durante las noches, Carmen desarrolló el hábito de sentarse en la habitación de Laura, rodeada de sus juguetes y dibujos, imaginando conversaciones con su hija. Le contaba sobre su día, sobre las personas que había conocido en su búsqueda, sobre lo mucho que la extrañaba. Era su manera de mantener viva la esperanza de que algún día su pequeña regresaría a casa. Los años 1989, 1990 y 1991 pasaron sin ninguna novedad.
La investigación oficial se había enfriado completamente. Los expedientes de Matías y Laura se archivaron en algún cajón burocrático, y sus nombres se agregaron a las estadísticas de personas desaparecidas que nunca aparecen en los medios. Para 1992, 4 años después de la desaparición, Carmen había desarrollado una existencia que oscilaba entre la esperanza desesperada y la aceptación reluctante de una nueva realidad. Su vida se había dividido en dos partes claramente definidas, antes del 22 de julio de 1988 y después de esa fecha maldita. Durante el día, Carmen trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de Guadalajara. Era un trabajo que le permitía mantener su mente ocupada mientras sus manos realizaban tareas mecánicas. Las familias para las que trabajaba la conocían como la señora que perdió a su familia en Francia, y la trataban con una mezcla de compasión y incomodidad. En una de estas casas, la señora Patricia Mendoza se había convertido en algo parecido a una confidente. Era una mujer mayor, viuda, que entendía el dolor de la pérdida. Durante los descansos, Carmen le contaba sobre sus sueños recurrentes donde veía a Laura jugando en algún parque parisino, siempre fuera de su alcance. «Carmen, mijita, no puedes vivir eternamente en el pasado», le decía la señora Patricia mientras le servía una taza de café. «Tienes que encontrar una manera de vivir con esta incertidumbre». Pero Carmen no sabía cómo hacerlo. Cada objeto en su casa le recordaba a su familia perdida. La silla favorita de Matías permanecía exactamente como él la había dejado. La habitación de Laura se mantenía intacta, como un santuario dedicado a la memoria de la niña. Carmen había desarrollado el ritual de cambiar las sábanas de la cama de Laura cada semana, manteniendo todo listo para su regreso. Los domingos eran particularmente difíciles. Carmen asistía a misa en la iglesia del barrio, donde el padre Hernández siempre incluía una oración especial por los ausentes de la comunidad. Después del servicio, Carmen visitaba el cementerio, no porque sus seres queridos estuvieran enterrados allí, sino porque necesitaba un lugar donde poder hablar con ellos. Durante 1993 y 1994, Carmen comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas. Era un círculo pequeño, formado principalmente por madres que habían perdido a sus hijos en diferentes circunstancias. Algunas historias involucraban el narcotráfico, otras eran desapariciones misteriosas, y algunas se relacionaban con la violencia urbana que comenzaba a crecer en México. En este grupo, Carmen conoció a María Elena, una mujer cuyo hijo había desaparecido en 1985 mientras viajaba por carretera. María Elena se había convertido en una activista informal, presionando a las autoridades para que no archivaran los casos de personas desaparecidas. Fue ella quien le enseñó a Carmen los términos legales, los procedimientos burocráticos y las estrategias para mantener vivo un caso oficialmente cerrado. «El sistema está diseñado para que nos rindamos», le explicaba María Elena durante una de sus reuniones semanales. «Esperan que el dolor nos consuma y que eventualmente dejemos de preguntar. Pero nosotras no podemos permitir que eso pase». Siguiendo el consejo de María Elena, Carmen comenzó a escribir cartas regulares a diferentes autoridades, tanto mexicanas como francesas. Desarrolló un archivo meticuloso con copias de todas sus comunicaciones, fotografías, recortes de periódicos y cualquier documento relacionado con el caso. Entre 1995 y 1998, la búsqueda de Carmen entró en una fase que ella misma describía como la rutina de la esperanza. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, pero nunca dejó de buscar. Su vida había encontrado un ritmo extraño pero funcional: trabajar durante la semana, escribir cartas los sábados, asistir a misa los domingos y dedicar las noches a revisar el archivo que había creado sobre la desaparición. Durante este periodo, Carmen recibió algunas llamadas que resultaron ser falsas alarmas. En 1996, una mujer le aseguró haber visto a una niña que se parecía a Laura en un mercado de la Ciudad de México. Carmen viajó inmediatamente, pero la niña resultó ser hija de una familia gitana que no tenía ninguna conexión con su caso. En 1997, un hombre le llamó afirmando tener información sobre Matías. Según él, había conocido a un mexicano en Marsella que coincidía con la descripción. Carmen reunió dinero para otro viaje a Francia,
pero cuando llegó al lugar indicado, no encontró nada. Más tarde se enteró de que el hombre que la había contactado tenía problemas mentales y frecuentemente inventaba historias sobre personas desaparecidas. Estas experiencias, aunque dolorosas, habían endurecido a Carmen. Aprendió a verificar información antes de actuar impulsivamente. Desarrolló una red de contactos en Francia, incluyendo trabajadores sociales mexicanos, empleados de la embajada, y otros mexicanos que vivían en París, quienes ocasionalmente le enviaban información sobre avistamientos o rumores. El trabajo doméstico se había vuelto más estable. Carmen trabajaba principalmente para 3 familias que la empleaban de forma regular. Una de ellas, la familia Rodríguez, tenía una hija de la edad que Laura habría tenido si siguiera viva. Ver crecer a esta niña era tanto un consuelo como una tortura para Carmen, quien se preguntaba constantemente cómo habría sido Laura a los 15, 16, 17 años. «Señora Carmen, ¿usted cree que su hija esté viva?», le preguntó un día la adolescente, con la curiosidad cruel de la juventud. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos antes de responder: «Mija, mientras no tenga pruebas de lo contrario, voy a seguir creyendo que sí». Durante 1998, Carmen comenzó a notar que su salud se deterioraba. Los años de estrés, mala alimentación y trabajo físico intenso habían cobrado su precio. Desarrolló problemas de espalda y comenzó a sufrir de insomnio crónico. Los médicos le recomendaron reducir su carga de trabajo, pero Carmen no podía darse ese lujo, necesitaba el dinero tanto para sobrevivir como para continuar su búsqueda. En las noches, cuando el dolor de espalda no la dejaba dormir, Carmen se sentaba en la sala de su casa y escribía cartas a Laura. Era su manera de procesar el dolor y mantener viva la conexión con su hija. En estas cartas, le contaba sobre su día, sobre los cambios en el barrio, sobre las personas que preguntaban por ella. «Mi querida Laura», escribía en una carta fechada en diciembre de 1998, «hoy cumples 21 años. Me pregunto si sigues siendo la niña dulce que se fue conmigo a despedir a tu papá al aeropuerto, o si ya eres una mujer. Me pregunto en qué idioma sueñas ahora, si es que sigues viva». El año 2000 llegó con una mezcla de renovación y melancolía para Carmen. Habían pasado 12 años desde la desaparición, y el nuevo milenio parecía exigir una reevaluación de su vida y sus esperanzas. A los 51 años, Carmen se dio cuenta de que había pasado más tiempo buscando a su familia de lo que había vivido con ellos completos. Durante los primeros meses del año 2000, Carmen tomó una decisión que había estado postergando durante años: reorganizar completamente la casa. No se trataba de seguir adelante como tantos le habían sugerido, sino de crear un espacio que honrara la memoria de su familia mientras le permitiera funcionar mejor en su día a día. Transformó la habitación de Laura en un estudio donde organizó todos los documentos relacionados con la búsqueda. Instaló un pequeño escritorio donde podía escribir cartas y hacer llamadas sin interrupciones. Las paredes las decoró con un mapa de Francia marcado con todos los lugares donde había buscado, fotografías de Matías y Laura, y copias de los artículos de periódicos que habían cubierto su historia. En este nuevo espacio, Carmen desarrolló una rutina más sistemática. Cada sábado por la mañana revisaba el archivo completo, actualizaba sus notas y planificaba las acciones de la semana siguiente. Había aprendido a usar una computadora básica en un curso comunitario, y ahora podía enviar correos electrónicos a sus contactos en Francia. La tecnología estaba comenzando a cambiar la naturaleza de su búsqueda. Internet ofrecía nuevas posibilidades que no existían en 1988. Carmen aprendió a usar motores de búsqueda para rastrear cualquier mención de los nombres de su esposo e hija. Se unió a grupos en línea de familias de personas desaparecidas, donde compartía la historia de Matías y Laura con personas de todo el mundo. A través de estos grupos, Carmen conoció casos similares que la llenaron tanto de esperanza como de temor. Algunas familias habían encontrado a sus seres queridos después de décadas de búsqueda, pero otras habían descubierto verdades terribles sobre el destino de sus familiares. Carmen comenzó a prepararse mentalmente para ambas posibilidades. En septiembre de 2000, Carmen recibió una llamada que la llenó de una esperanza cautelosa. Una trabajadora social de París le informó que habían encontrado los restos de un hombre y una niña en un bosque cerca de la ciudad,
y que las autoridades querían verificar si podrían ser Matías y Laura. Carmen viajó inmediatamente a Francia, pagando el boleto con dinero prestado. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Carmen tuvo que proporcionar muestras de ADN y información dental de su familia. Durante una semana, esperó en un pequeño hotel parisino el resultado de los análisis forenses. Caminaba por las mismas calles donde había buscado a su familia 12 años antes, pero ahora con una perspectiva diferente. Los resultados fueron negativos. Los restos no correspondían a Matías y Laura. Carmen sintió una mezcla contradictoria de alivio y decepción. Por un lado, significaba que posiblemente seguían vivos, por otro, implicaba que tendría que continuar con la incertidumbre. Durante este viaje, Carmen visitó nuevamente todos los lugares donde había buscado en 1988. París había cambiado considerablemente. Muchos de los pequeños comercios donde había mostrado las fotografías ya no existían. La ciudad se había modernizado, y Carmen se dio cuenta de que las pistas físicas de la presencia de su familia se desvanecían con el tiempo. El domingo 15 de septiembre de 2000, Carmen decidió visitar un mercado de pulgas en el sur de Guadalajara. No era algo que hiciera regularmente, pero la señora Patricia, una de sus empleadoras, le había mencionado que a veces se encontraban antigüedades interesantes a precios accesibles. Carmen pensó que tal vez podría encontrar algo bonito para decorar su nueva oficina en casa. El mercado era un laberinto de puestos improvisados donde se vendía de todo: ropa usada, libros viejos, electrodomésticos, muebles restaurados, y todo tipo de objetos que habían tenido una vida anterior en otros hogares. Carmen caminaba sin rumbo fijo, observando distraídamente la mercancía, cuando algo captó su atención de manera fulminante. En un puesto atendido por un hombre mayor, entre una colección de maletas vintage y bolsos de viaje, Carmen vio algo que hizo que se le detuviera el corazón: la pequeña mochila rosa de Laura, la misma que había llevado al viaje a París 12 años atrás. Era inconfundible, tenía la misma mancha de chocolate en la esquina inferior derecha, el mismo parche de Minnie Mouse que Carmen le había cosido, y la misma cremallera rota que nunca habían reparado. «Disculpe, señor», le dijo Carmen al vendedor, tratando de controlar el temblor en su voz. «¿De dónde sacó esa mochila rosa?» El hombre, que se presentó como don Eusebio, la miró con cierta desconfianza. Era común que las personas reclamaran objetos en el mercado de pulgas, afirmando que habían sido robados o que pertenecían a algún familiar. «Pues mire, señora, yo compro lotes de cosas usadas. Esta mochila venía en un lote que compré hace como un mes». Carmen sintió que las piernas le temblaban. «¿Podría decirme de quién compró ese lote? Es muy importante, se lo ruego». Don Eusebio notó la desesperación genuina en los ojos de Carmen y decidió ayudarla. Le explicó que había comprado el lote a una mujer llamada Esperanza Vidal, quien vivía en la colonia Lomas de Guevara y regularmente le vendía objetos que encontraba cuando limpiaba casas abandonadas o cuando las familias la contrataban para deshacerse de pertenencias de personas fallecidas. «La doña Esperanza viene cada mes con cosas diferentes», le explicó don Eusebio. «Dice que trabaja limpiando casas y que la gente le regala lo que ya no quiere. Pero mire, si esa mochila es suya, llévesela. Se ve que es importante para usted». Carmen compró la mochila y también una pequeña cámara fotográfica que reconoció como perteneciente a Matías. Al abrirla, encontró el rollo de película que él había estado usando durante el viaje a París. Sus manos temblaron mientras sostenía estos objetos que habían estado perdidos durante 12 años. Esa misma tarde, Carmen localizó a Esperanza Vidal. Era una mujer de unos 60 años que efectivamente se dedicaba a limpiar casas y a vender objetos usados como trabajo complementario. Al principio se mostró reticente a hablar, pero cuando Carmen le explicó la situación y le mostró fotografías de Matías y Laura, Esperanza se puso pálida. «Ay, Dios mío», murmuró Esperanza. «Esas cosas las saqué de la casa de don Ramiro Castañeda, allá en Zapopan. Él murió hace 2 meses y su hijo me contrató para limpiar la casa antes de venderla. Había un cuarto lleno de maletas y objetos, el hijo me dijo que me llevara todo lo que quisiera porque iba a tirar el resto». Carmen sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Después de 12 años de búsqueda internacional, las pertenencias de su familia habían estado a menos de 20 kilómetros de su casa,
en poder de un hombre del que nunca había oído hablar. La dirección que Esperanza Vidal le proporcionó a Carmen llevaba a una casa modesta en una colonia de clase media de Zapopan. Era una construcción de los años 60, con un pequeño jardín frontal descuidado y ventanas protegidas por rejas oxidadas. La propiedad tenía un letrero de "Se vende" clavado en el portón principal. Carmen tocó el timbre con el corazón acelerado. Le abrió un hombre de unos 45 años, delgado y de aspecto cansado, quien se identificó como Jorge Castañeda, hijo del fallecido Ramiro Castañeda. Cuando Carmen le explicó la razón de su visita y le mostró las fotografías de Matías y Laura, Jorge la invitó a pasar con una expresión de profunda incomodidad. «Señora, le voy a ser honesto», le dijo Jorge mientras le servía un vaso de agua en la sala de la casa. «Mi papá era un hombre muy reservado. Después de que murió, encontré muchas cosas en esta casa que no entiendo. Maletas, documentos, objetos personales que obviamente no eran suyos». Jorge la guió hacia una habitación en la parte trasera de la casa que había servido como bodega. Incluso después de que Esperanza había sacado varios objetos, el cuarto seguía lleno de maletas, cajas y pertenencias diversas. Carmen reconoció inmediatamente la maleta mediana de color azul que Matías había llevado a París, así como varios artículos de ropa que pertenecían tanto a su esposo como a Laura. «¿Su papá nunca le dijo de dónde venían estas cosas?», preguntó Carmen, tratando de mantener la compostura mientras revisaba las pertenencias de su familia perdida. «Nunca. Mi papá y yo no teníamos una relación muy cercana después de que mis padres se divorciaron. Yo vivía con mi mamá y solo lo visitaba ocasionalmente. Siempre pensé que coleccionaba cosas viejas como pasatiempo, pero ahora me doy cuenta de que había algo más». Jorge le explicó a Carmen que Ramiro Castañeda había trabajado durante muchos años como empleado de una empresa de mudanzas internacionales. Su trabajo consistía en recoger y entregar equipaje y pertenencias de personas que viajaban o se mudaban entre países. Había tenido acceso a maletas, documentos y objetos personales de cientos de personas a lo largo de los años. «Creo que mi papá se quedaba con cosas», admitió Jorge con vergüenza. «Encontré documentos de identidad de muchas personas diferentes, pasaportes vencidos, joyas, dinero de varios países. No sé si las robaba o si aprovechaba cuando las maletas se perdían en el sistema». Carmen sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por descubrir que las pertenencias de su familia habían sido robadas, pero alivio por tener finalmente una pista concreta sobre lo que había pasado con Matías y Laura. Le pidió a Jorge que le permitiera revisar todo lo que quedaba en la habitación, buscando cualquier documento o evidencia que pudiera explicar las circunstancias de la desaparición. Entre las cajas, Carmen encontró los pasaportes de Matías y Laura, sus boletos de avión, sin usar para el vuelo de regreso, y una pequeña libreta donde Matías había anotado direcciones y números telefónicos durante el viaje. También encontró dinero francés, postales sin enviar, y varios souvenirs que evidentemente habían comprado para traer a México. Pero el descubrimiento más perturbador fue una caja que contenía documentos personales de otras familias, pasaportes, certificados de nacimiento, fotografías familiares y cartas personales. Carmen se dio cuenta de que Ramiro Castañeda había estado robando pertenencias de viajeros durante décadas. «Jorge, necesito que me ayude a entender qué hacía exactamente su papá», le dijo Carmen. «Creo que él sabía qué pasó con mi esposo e hija, y tal vez hay información aquí que pueda ayudarme a encontrarlos». Jorge accedió a cooperar plenamente. Ambos pasaron el resto del día revisando cada caja, cada documento, cada objeto en la habitación. Lentamente, comenzó a emerger un patrón que sugería que Ramiro no solo robaba objetos, sino que posiblemente tenía información sobre el paradero de las personas a quienes pertenecían estos objetos. Durante los siguientes días, Carmen y Jorge trabajaron juntos para desentrañar los secretos que Ramiro Castañeda había guardado durante décadas. La habitación trasera de la casa se convirtió en una especie de centro de investigación improvisado, con documentos y pertenencias organizados cronológicamente sobre mesas y el suelo. Jorge había encontrado los registros laborales de su padre, que mostraban que había trabajado para la empresa Transportes Internacionales Hermes desde 1975 hasta 1995. La empresa se especializaba en el manejo de equipaje y carga para aerolíneas internacionales,
especialmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ramiro había sido supervisor de la sección de equipaje perdido y reclamaciones. Mi papá tenía acceso a todas las maletas que se perdían en el sistema, explicó Jorge mientras revisaba los documentos laborales. Cuando las maletas no eran reclamadas después de cierto tiempo, supuestamente debían ser donadas o destruidas. Pero parece que él se quedaba con muchas de ellas. Carmen encontró una libreta personal de Ramiro donde había anotado información detallada sobre diferentes casos interesantes, como él los llamaba. La entrada correspondiente a julio de 1988 mencionaba específicamente a familia mexicana, padre e hija Francia no regresaron, vuelo perdida, conexión México-Guadalajara, equipaje retenido. Pero lo más revelador fue encontrar una carta que Ramiro nunca había enviado, fechada en agosto de 1988 y dirigida a las autoridades francesas. En la carta, Ramiro explicaba que tenía en su poder el equipaje de Matías y Laura Herrera, quienes habían perdido su conexión en el aeropuerto de la Ciudad de México el 22 de julio de 1988. Según esta carta, le dijo Carmen a Jorge con voz temblorosa, su papá sabía que mi familia nunca salió de México. Nunca llegaron a abordar el vuelo de regreso a Guadalajara. La carta revelaba que Matías y Laura habían llegado efectivamente de París el 22 de julio, pero habían perdido su conexión a Guadalajara debido a retrasos en el vuelo internacional. Según los registros de Ramiro, padre e hija habían tenido que pasar la noche en la Ciudad de México, esperando el siguiente vuelo disponible. Jorge encontró más documentos que pintaban un cuadro cada vez más claro y perturbador. Ramiro había mantenido correspondencia informal con empleados de diferentes aeropuertos, creando una red de información sobre pasajeros y equipaje. En una de estas cartas, un contacto en el aeropuerto de la Ciudad de México le informaba sobre el padre y la niña mexicanos que tuvieron problemas con la documentación. «Mire esto, señora Carmen», le dijo Jorge, mostrándole una fotocopia de un reporte interno del aeropuerto. Dice que su esposo tuvo problemas porque los sellos en su pasaporte no coincidían con las fechas del boleto de regreso. Aparentemente, las autoridades migratorias sospecharon que habían estado en Francia más tiempo del declarado. Carmen recordó que Matías había mencionado en una de sus postales que habían conocido a otros turistas mexicanos y que tal vez extenderían su estancia un día más. Era posible que hubieran hecho exactamente eso, pero sin cambiar oficialmente sus boletos de avión, lo que habría creado una discrepancia en sus documentos. El reporte continuaba explicando que Matías y Laura habían sido detenidos para interrogatorio por parte de las autoridades migratorias mexicanas. Esto era común en los años 80, cuando las regulaciones de viaje eran más estrictas y las discrepancias documentales se investigaban minuciosamente. Según este documento, continuó Jorge, los detuvieron la noche del 22 de julio para aclarar sus fechas de viaje. Pero aquí se corta la información. No hay ningún registro de que hayan sido liberados o de que hayan abordado algún vuelo posterior. Carmen sintió que se acercaba a la verdad, pero cada respuesta generaba nuevas preguntas más inquietantes. ¿Por qué las autoridades migratorias nunca habían reportado oficialmente la detención de Matías y Laura? ¿Qué había pasado durante ese interrogatorio? ¿Por qué Ramiro tenía acceso a información tan detallada sobre un caso que debería haber sido confidencial? Jorge descubrió que su padre había mantenido una amistad personal con un oficial de migración llamado Leopoldo Vargas, quien trabajaba en el aeropuerto de la Ciudad de México durante los años 80. En una caja separada, encontraron fotografías de Ramiro y Leopoldo en reuniones sociales, junto con cartas personales que sugerían una relación más profunda que una simple amistad laboral. Creo que mi papá y este Leopoldo tenían algún tipo de arreglo, admitió Jorge. Tal vez mi papá le pagaba por información sobre pasajeros, o tal vez trabajaban juntos en algo, no sé, algo ilegal. Carmen insistió en contactar a Leopoldo Vargas, pero Jorge le informó que según los registros que había encontrado, Vargas había muerto en un accidente automovilístico en 1994. Sin embargo, Jorge recordó que su padre había mencionado ocasionalmente a la viuda de Vargas, una mujer llamada Socorro que vivía en la Ciudad de México. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta organizando cronológicamente toda la información que habían descubierto. Por primera vez en 12 años,
Tenía una línea de tiempo coherente de los últimos días de su familia, pero también se daba cuenta de que probablemente estaba a punto de descubrir una verdad mucho más siniestra de lo que había imaginado. Carmen viajó a la Ciudad de México acompañada por Jorge, quien se había sentido obligado a ayudarla a llegar hasta el final de esta investigación que había comenzado en la casa de su padre. Socorro Vargas vivía en una colonia popular del oriente de la ciudad, en una casa pequeña pero bien cuidada que compartía con dos de sus hijos adultos. Cuando Carmen y Jorge se presentaron y explicaron el motivo de su visita, Socorro se puso visiblemente nerviosa. Era una mujer de unos 65 años, de aspecto frágil pero con ojos que revelaban una inteligencia aguda. Inicialmente se mostró reticente a hablar sobre su difunto esposo, pero cuando Carmen le mostró las fotografías de Matías y Laura, Socorro comenzó a llorar. «¡Ay, Dios mío, esa niñita!», murmuró Socorro. «Mi Leopoldo llegó esa noche muy alterado, diciendo que había pasado algo terrible en el aeropuerto. Nunca me quiso contar los detalles, pero sé que le afectó mucho». Socorro les explicó que la noche del 22 de julio de 1988, Leopoldo había llegado a casa después de la medianoche, algo inusual para él. Estaba bebido y muy alterado, hablando sobre un error que no se podía corregir y una familia que no debería haber sido detenida. Durante los días siguientes, Leopoldo había estado deprimido y ansioso, durmiendo mal y negándose a ir al trabajo. «Mi esposo me dijo que habían detenido a un padre con su hija por problemas con los documentos, pero que durante el interrogatorio había pasado algo malo», continuó Socorro. Leopoldo dijo que la niña se había puesto muy nerviosa y que había tenido algún tipo de ataque, como de pánico o algo así. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¿Qué tipo de ataque? ¿Qué pasó con mi hija?». Socorro dudó antes de continuar, pero finalmente decidió contar toda la verdad que había guardado durante 12 años. Según lo que Leopoldo le había confesado en sus últimos años de vida, Laura había sufrido una crisis nerviosa durante el interrogatorio. La niña, asustada por estar en una habitación cerrada con oficiales uniformados que hablaban de arrestar a su padre, había comenzado a hiperventilarse y había perdido el conocimiento. «Mi esposo dijo que llamaron a los paramédicos del aeropuerto, pero que cuando llegaron, la niña ya no respiraba». Socorro barely could finish the sentence. «Dijeron que había sido un paro cardíaco causado por el pánico». Carmen se derrumbó. Jorge tuvo que sostenerla mientras ella lloraba incontrolablemente, procesando finalmente la verdad sobre el destino de su pequeña Laura. Pero aún quedaba una pregunta: ¿qué había pasado con Matías? Socorro continuó relatando lo que su esposo le había contado. Matías, desesperado por la muerte de su hija y culpando a las autoridades por haberla sometido a un interrogatorio intimidante, había tenido un enfrentamiento violento con los oficiales. En el forcejeo, Matías había sufrido un golpe en la cabeza que le había causado la muerte. «Mi Leopoldo me dijo que todo había sido un accidente terrible», sollozó Socorro. «Que nadie había querido que pasara nada de eso. Pero que después, sus superiores decidieron que era mejor encubrir todo porque había sido culpa de ellos por interrogar a una niña de esa manera». Los cuerpos de Matías y Laura habían sido enterrados en secreto en un cementerio de la Ciudad de México, registrados bajo nombres falsos. Leopoldo y Ramiro, junto con otros empleados del aeropuerto, habían participado en el encubrimiento. Las pertenencias de la familia fueron distribuidas entre los involucrados como una forma de asegurar su silencio. «¿Dónde están enterrados?», preguntó Carmen con voz quebrada. Socorro les proporcionó la dirección del cementerio y los nombres falsos bajo los cuales habían sido registrados. Durante todos estos años, Matías y Laura habían estado enterrados a menos de 500 kilómetros de su casa, en tumbas sin nombre real, mientras Carmen los buscaba por todo el mundo. Al día siguiente, Carmen visitó el cementerio acompañada por Jorge y Socorro. Las tumbas eran modestas, marcadas solo con los nombres falsos y las fechas de muerte. Carmen se arrodilló frente a las lápidas y finalmente pudo despedirse de su familia después de 12 años de incertidumbre. En los meses que siguieron, Carmen inició un proceso legal para recuperar los restos de su familia y darles un entierro digno en Guadalajara. La historia se hizo pública, exponiendo la corrupción y negligencia que habían causado la muerte de Matías y Laura, y que después habían sido encubiertas por décadas.
Carmen encontró finalmente la paz que había estado buscando, no en el reencuentro que había esperado, sino en la verdad que le permitió cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Estableció una fundación para ayudar a otras familias de personas desaparecidas, asegurándose de que ninguna madre tuviera que buscar a sus seres queridos durante 12 años como lo había hecho ella. La historia de Matías y Laura se convirtió en un símbolo de la importancia de la verdad y la justicia, recordando que incluso los secretos más oscuros eventualmente salen a la luz, y que el amor de una madre puede mover montañas para encontrar a sus seres queridos, sin importar cuánto tiempo pase o cuán profundo estén enterrados los secretos. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!